privilegio estar aquí con vosotros y poder compartir la palabra de Dios. Y yo creo que necesitamos más que nunca, ¿no?, estar escudriñando las Escrituras, estar buscando la revelación de Dios, porque vienen momentos, yo diría que para el mundo difíciles, ¿no? Tenemos una ola de laicismo, ¿no? Sobre todo lo podemos ver aquí en España. Quieren, aunque a lo mejor a nosotros de alguna manera no nos atañe tanto, pero están quitando todas las tradiciones cristianas, ¿no? Está una ola fuerte, ¿no? Pero de alguna manera eso también en un tiempo pues, se volverá en contra de nosotros. Y aunque el mundo lo esté pasando mal por esa influencia laica, antisemita, anticristiana que estamos viendo, la Iglesia va a estar más fuerte, va a glorificarse más, va a ser una Iglesia más fuerte porque Dios va a dar más revelación a sus siervos, Dios va a hacer cosas más increíbles, porque ser cristiano no depende de las circunstancias que tengamos alrededor, ¿no? Para mí ser cristiano, tener a Cristo en el corazón, para mí más que nada es una revelación que viene, una revelación que, digamos, llena tu corazón, y cuando esa revelación de Cristo, de quién es Cristo, del Mesías en tu corazón, está en ti, ya no hay vuelta atrás. Sigues teniendo luchas, seguimos teniendo problemas, pero ya no hay vuelta atrás, ya no es lo mismo. Yo me acuerdo que antes de conocer a Cristo, cuando era un delincuente, había un compañero mío, íbamos a robar, y cuando robaba me decía, qué mal me siento ahora. Y yo decía, ¿qué pasa? El tío seguía robando, ¿no? Pero me siento mal. Y dice, es que he estado en un centro cristiano y ahora cada vez que robo me siento mal. Es el primero que me habló a mí de un centro cristiano. Y me llamó la atención, ¿no? Pero el hombre había sido tocado, ¿no? Había estado en un sitio donde le habían hablado de Cristo y ahora cuando iba a robar, el hombre se sentía mal. El otro día oí una noticia que me ha inspirado para esta predicación, para esto que os voy a compartir, y era que la noticia era que en Israel los rabinos están orando para que se acelere la venida del Mesías, es decir, para que el Mesías que ellos están esperando, que nosotros sabemos quién es, ¿no? y lo hemos recibido, pero que ellos están esperando como rey, como un rey que va, digamos, a liberarlos, tanto más que espiritualmente los va a liberar de una forma políticamente y va a liberar la tierra y va a traer paz. Pues ellos están ahí, y están acelerando para que venga el Mesías cuanto antes, para que venga antes, acelerando. Y yo, claro, empecé a preguntarme, ¿se puede acelerar? ¿Se puede acelerar de alguna manera la venida del Mesías? Entonces yo les escribí, les contesté en esa noticia que lo que tenían que hacer para acelerar la venida del Mesías era empezar a leer Isaías 52 y 53. Ahí es una revelación enorme, es una revelación enorme. Cuando estuve en Israel hace años, habían allí unos judíos que habían conocido a Jesús. No solo habían conocido a Jesús, sino que ellos habían reconocido que Jesús tenía los méritos para ser el Mesías. Y yo les pregunté, bueno, ¿cómo los habéis conocido? ¿Por esto? ¿Por qué? ¿Por una denominación, una cruzada evangelística? Y me dijeron, no, por revelación, por pura revelación. Porque yo recordé en ese momento las palabras de Jesús que decía Moisés, los escritos, los profetas, es decir, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, todo eso habla de mí. Y la verdad es que
es maravilloso, ¿no?, leer profecías como Isaías 52 y 53, donde hay una revelación de Cristo. Lo que pasa es que ellos empezaron a leer Isaías 53 y sacaron sus propias conclusiones y sus propias interpretaciones. Primero interpretaron que el que estaba sufriendo, el siervo sufriente, ¿os acordáis? Isaías 53 empieza: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y no lo voy a leer ahora porque es largo, pero es interesante que lo leáis. Ellos creían que se refería al mismo pueblo de Israel, al mismo pueblo judío. Unos creyeron. Otros sacaron la conclusión de que al final habían dos Mesías. Uno sería el Mesías Ben Yosef, hijo de Yosef, que vendría de Efraín, y el Mesías Ben David, el hijo de David. Es decir, ellos lo arreglaron de esa forma para entenderlo así. Ellos esperaban dos Mesías, un Mesías moriría y el otro, pues al final volvería otro Mesías, que sería el que ellos les liberaría, el Mesías Rey y Señor. Pero realmente nosotros sabemos que hay un solo Mesías. Jesús ha venido como Mesías. Isaías 53 habla, tú lees y si una persona es honesta, va a ver todo lo que le hicieron a Jesús, todo lo que hizo Jesús en esos dos capítulos, Isaías 52 y 53. Entonces no hay dos Mesías, hay un Mesías que ha venido como Mesías sufriente a morir en una cruz, que fue herido por nuestras rebeliones, como dice Isaías 53, y va a venir en su segunda venida. Creo que Elías va a seguir predicando sobre la segunda venida, va a ser muy importante, pero ya va a venir como Rey y como Señor, como Rey de reyes y Señor de señores, y va a venir a juzgar. Pero el problema para nosotros hubiese sido si no hubiéramos conocido a Jesús como el siervo sufriente. No estaríamos preparados para la venida de Jesús como Rey que viene a juzgar, como el Mesías Ben David, por decirlo así, por él que viene como Señor, como Rey de Reyes y viene a juzgar. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos conocido a Mesías? Entonces, de alguna manera, conocer a Jesús es estar preparado con su sacrificio, con el derramamiento de su sangre como un cordero que fue inmolado por nosotros. Todo esto que estaba preparado antes de la fundación del mundo. Gracias a esto nosotros estamos preparados para recibir a Jesús como cuando venga como Señor, como Rey. ¿Cuándo será? Nadie lo sabe. No hay tiempo. La Biblia no marca tiempo y Jesús dijo que eso está solo en la potestad del Padre. No sabemos los tiempos, no sabemos si se puede acelerar. Pero en el caso de que todos estos judíos que dicen y rabinos que están orando por acelerar la venida del Mesías, si ellos aceptaran a Jesús como el Mesías sufriente, de alguna manera acelerarían. Tú imagínate un mundo que todo el mundo aceptara a Jesús como su Señor y su Salvador, esto ya estaría acabado. Estaríamos todos preparados. Y nosotros nos estamos preparando para que cuando venga Jesús, ya como Rey, como Señor, a juzgar a la humanidad, nosotros estamos ya listos, porque hemos recibido a Jesús como el siervo sufriente. Fijaros que esta controversia ya la tenían en los tiempos de Jesús. Vamos a leer en Hechos, en el capítulo 8, versículos 27 y 35. Hechos, capítulo 8, 27 y 35. Dice: y levantándose fue, y aquí un hombre etíope, eunuco, funcionario de Cantace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, quien había ido a adorar a Jerusalén. Regresaba sentado en su carro leyendo, ¿a quién? Al profeta Isaías. Entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y corriendo Felipe lo oyó leyendo al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Esto es muy importante, entender lo que leemos.
No se trata de ser más inteligente, de ser más listo, sino de que Dios nos dé una revelación. Una revelación puede llegar por un estudio, por alguien que predica aquí, por los estudios que estamos haciendo, un devocional vuestro. Ahí puede llegar una revelación. Pero la pregunta que le hace Felipe es, ¿entiendes lo que lees? Por eso yo digo que es el momento. Siempre ha sido el momento, pero ahora más que nunca. Más que, digamos, que hay que el mundo se vuelve más opaco en cuanto a las cosas de Dios, más difícil va a ser cristiano por la presión del mundo, por la presión laica. El otro día oí alguien dijo y profetizó que Amalek, hemos hablado otras veces de Amalek, está atacando, es el enemigo del pueblo de Israel y de los cristianos y el enemigo de Dios de generación en generación sigue presionando y atacando. Hemos hablado otras veces de eso. Pero ahora más que nunca tenemos que entender las Escrituras. A mí me encanta cuando van aquellos dos camino de Maús y ya sabéis la historia y se le aparece Jesús. Al principio no lo reconocen, empiezan a hablar con él y llega un momento que empiezan a cenar con él y me encanta cuando la frase esa de que dice y Jesús les abrió las Escrituras para que las entendieran. Cuando Dios te revela las Escrituras, cuando hay una revelación de las Escrituras, tu vida tiene que cambiar, tu vida cambia. Cuando entiendes que lo que hizo Jesús, y vamos a llamarlo como siervo sufriente, es un acto de bondad que no se ha visto jamás y que no ha habido otro y no va a haber otro jamás en toda la humanidad, aunque muchos lo han deseado en otras religiones, estaban esperando. Dice, no lo busqué, lo leo yo en Ageo 2:7, dice, y haré temblar a todas las gentes, y dice, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el deseado de las naciones. Yo me acuerdo de algunas historias de otras religiones que siempre anhelando que tenía que venir alguien que cambiara la verdad que cambiara la mentira por la verdad. Alguien que hiciera un acto de amor tan sublime que cambiaría, digamos, el estado de lo que es el universo, el estado de todas las cosas. No solo el estado del hombre como ser humano, sino también toda la creación. Establecería una redención para toda la humanidad. Y siguiendo leyendo, en Hechos dice, pero entiende lo que dice y yo contesto, ¿y cómo podría si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiera a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que decía era este, Isaías 53. Como oveja fue llevado a la matanza y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe, te ruego, y le hace la pregunta, ¿de quién dice esto? ¿Del profeta? ¿De sí mismo? ¿Del profeta? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le proclamó a Jesús. Entonces no tenían el Nuevo Testamento como tenemos ahora, no tenían los Evangelios. Solamente con las Escrituras Felipe le muestra todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Por qué Jesús había muerto en la cruz, por quién, por todo lo que estaba haciendo, y mucho más, ¿no? Todas las promesas y todo lo que iba a hacer. Nuestra salvación le mostró en ese momento nuestra salvación y nuestra redención. Pero esto no ha sido tan fácil entenderlo como podemos creer. No ha sido tan fácil a lo largo de la historia o a lo largo de las Escrituras. Tenemos el ejemplo, aunque se me ha pasado el arroz, voy a hablar de los magos de Oriente. Quería haber hablado antes, pero se me ha pasado Navidad, se me ha pasado un poquito el arroz, pero bueno, voy a hablar de ellos, ¿no?
Dice en Mateo 1, perdón, en Mateo 2:1, ya sabéis, los magos, algunos les llaman los reyes magos, no eran reyes, simplemente magos, que significa sabios. Sabios, ¿por qué? Porque estudiaban, porque escudriñaban. Yo creo que escudriñaban las escrituras, escudriñaban los tiempos, escudriñaban, ellos sabían, algunos dicen que eran de la escuela de Daniel, venían de Persia, de lo que ahora es Irán. El caso es que ellos sabían que un acontecimiento increíble iba a ocurrir en ese momento. Y ellos llegan allí y ¿dónde van? Pues a donde va a nacer, donde puede nacer un rey, al palacio de Herodes. Y le preguntan en Mateo 2:2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó el rey Herodes? Porque ellos esperaban al rey, a un rey judío, a un político, a un rey que dominaría la tierra, alguien que no esperaban a alguien que fuera a cambiar la humanidad, sino que simplemente fuera a cambiar lo que es Israel. Claro, Herodes se turbó, él era el rey y dijo, y las profecías, estaba claro que iba a venir el rey de los judíos, como esto fuese verdad y se cumpliera, pues al paro, ¿no? Es como un político en España, cuando deja de ser político y deja de gobernar, lo vemos en la cola del paro, ¿no? No. Chiste malo. Chiste de político, fuera. Vale, para otra vez. Pero se va a quedar sin reino y sin trabajo y sin nada, entonces se alarma. Pero yo aquí veo la equivocación de Herodes y veo también un poco la equivocación de los magos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y lo buscan en el palacio y no estaba allí. Las profecías dicen, si seguimos leyendo, que iban a hacer en Belén. Y al final, pues los magos pues lo encuentran, ¿no? Lo encuentran después de... Algunos no vamos a leer todo porque no quiero alargarme mucho. Y entonces le dan 3 regalos. Yo le he llamado a estos regalos 3 regalos proféticos. Le dan oro. ¿Por qué le dan oro? Porque el oro es el regalo que se le da a un rey, ¿no? Según sabemos, pues el oro es algo que no solía tener todo el mundo. El oro es el regalo, un regalo profético de alguien a alguien que verdaderamente va a reinar. También luego le dan incienso. ¿Y qué era el incienso? El incienso era lo que usaban los sacerdotes. Entonces, este otro regalo profético nos indica que este Jesús iba a ser rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Rey justo. Un sacerdote tiene que ser una persona justo. Un sacerdote no podía ser cualquier persona. Tenía que ser alguien justo, alguien puro, alguien limpio. Rey justo. ¿A qué suena rey justo? Melech Sadik, Melquisedec. Iba a ser sacerdote, según nos dice Hebreos, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué tiene tanta importancia esto? Porque iba a ser un sacerdote eterno. Mientras los demás sacerdotes morían, Jesús no iba a ser un sacerdote común, como todos que mueren y son hombres y son personas, sino que Jesús iba a ser un rey y sacerdote para siempre. Y fijaros que lo importante también es que tenía los 2 oficios, rey y sacerdote. Porque un rey puede reinar muy bien o puede reinar muy mal, pero si no es un sacerdote, no va a llevar a la gente a conocer a Dios. Pero si es rey, va a ser una persona con autoridad y va a ser un sacerdote, es decir, un mediador, alguien que va a llevar a otras personas a Cristo. Y luego tenemos el tercer regalo profético, que sería la mirra. Que la mirra es el ungüento que normalmente
se usaba para cuando alguien moría, pues se le untaba con ese para que el cuerpo o aguantara más o oliera mejor. Pero no solo la mirra tenía esa función, porque la mirra también tenía la función, era muy buena para sanar heridas, para curar la piel, se usaba también para eso. Entonces, estos magos, con estos regalos, nos están diciendo proféticamente que el niño que estaba allí iba a ser un rey, iba a ser sacerdote e iba a morir por el pecado de todos nosotros. Y con esa muerte iba a sanar nuestras heridas. Justo lo que dice Isaías 53. Pero la gente aún así no llegaba a entenderlo. ¿Por qué? Porque para mí lo importante es tener una revelación en nuestro corazón de quién es el Cristo y quién es Mesías. Mucho más allá de conocer a Cristo como el Cristo histórico. Yo veo a veces programas de televisión, Discovery Channel, el otro, Canal Historia, y todos están como locos por el Cristo histórico, que demostrar que Cristo, no. Cristo tiene que ser revelado en el corazón de las personas. Cristo tiene que ser todo ese, digamos, ese acto de bondad, de sufrimiento, tiene que ser revelado en nuestro corazón para que podamos entender realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros y quién es Cristo. Vamos a leer más profecías sobre Cristo en Zacarías, en el versículo 9 al 11. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno. ¿Por qué un rey tiene que cabalgar sobre un asno? Los asnos no son para la batalla. Vamos a ver cómo aquí la profecía se cumple. Los caballos eran para la guerra, los asnos eran para la paz, para llevar tus cosas de aquí para allá. Eran cosas que se usaban comúnmente. Era como así entre nosotros usar un 600 en vez de un Lamborghini. Chiste de 600 y del Lamborghini. Hoy no tengo el día, ¿eh? Entonces, ¿por qué un asno? ¿Por qué no el rey viene con un caballo y con un caballo blanco como el rey Salvador? Porque primero tenía que venir como el Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente, el Mesías humilde que iba a cambiar. Y aquí en la profecía le dice, y de Efraín, por eso habla de Efraín, del Mesías, hijo de José, destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará de paz a las gentes, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, y yo he sacado tus presos del aljibe en que no hay agua. Pues todo esto se cumple luego en Jesús. Vamos a Juan rápidamente. La profecía se cumple en Juan 12:12, dice: al día siguiente una gran multitud que había llegado a la fiesta oyendo a Jesús viene a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro y clamaban: Hosana. Hosana es una expresión de una exclamación de pedir ayuda. Hosana significa Hosana, Aná, sálvanos, por favor. Es como una súplica. Bendito el que viene en nombre del Señor y él, el Rey de Israel. Tampoco llegaron a entender completamente cuál era la revelación del Mesías en ese momento. Igual no sabían que ellos estaban llamando rey tenía que morir en una cruz, tenía que sufrir todo lo que sufrió por nosotros, tenía que ser flagelado, tenía que ser humillado. No lo entendían. Pero sí que entendían que podían salvarle. Pero vuelvo a repetir, esa es, digamos, nuestra petición y ese es el motivo. La gente tiene que conocer al Mesías sufriente para estar preparado
para la venida del Mesías como Rey, como Señor de señores. Hosana, bendito el que viene del nombre del Señor Rey de Israel. Jesús halló un anillo y montó en él, como está escrito. No temas, hijo de Sión, he aquí que tu rey viene montado en un pollino de asna. Y fíjate en Juan 12:16, dice, al principio sus discípulos no entendieron esto. No entendieron. Tenemos que buscar, tenemos que intentar buscar la revelación de Dios, buscar más que nunca, ahora más que nunca, la revelación en las Escrituras. ¿Para qué? Para que nuestras vidas estén firmes en el Evangelio, en la palabra, para que nuestras vidas estén firmes en Dios. Ya no se trata de, vuelvo a repetir, del Cristo político o histórico como nos quieren presentar, o el Cristo religioso, o el Cristo tradicional, sino que se trata del Cristo revelado en nuestros corazones. El Cristo revelado, el entender que el sufrimiento sublime que hizo por nosotros va más allá de lo que pueda hacer cualquier ser humano. Además, la Biblia nos dice que Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Si eso lo lees de carrerilla no te enterarás de nada, pero si esa palabra penetra, revelada en tu corazón, entonces tu vida cambia. Quieres servirlo, quieres seguirle, quieres parecerte lo más posible a Él, quieres en tus luchas interiores, quieres vencer porque sabes que Él venció. Quieres seguir, quieres... Yo veo a muchos de los que más tiempo llevan y yo sé que están aquí no porque sean, o los que más llevamos, no porque seamos más listos e inteligentes, sino porque hemos tenido la revelación de Cristo en nuestras vidas y eso ha cambiado todo. Eso ha cambiado todo y no hay vuelta atrás. Y vamos con nuestra cruz, podemos ir con nuestros problemas y con nuestras cosas, con nuestra lucha, también recibimos la bendición de estar en Cristo, pero vamos para adelante, seguimos para adelante. Y ya no hay vuelta atrás, porque es la revelación de Cristo, la revelación del Mesías en nosotros. Dice, sigo leyendo en Juan 12:16, al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron. Ellos tuvieron que ver a Jesús glorificado, muerto en la cruz, entonces recordaron todas las cosas, y todas las cosas que estaban, dice aquí, escritas acerca de Él y que se las hicieron. Todo lo que estaba escrito de Él. Dice en Lucas 21:18, la próxima vez que venga Cristo ya no vendrá en un pollino, sino que vendrá en un caballo. Hemos dicho que un caballo antiguamente un caballo era para la guerra, los pollinos, los asnos, los burros eran para tiempo de paz, para trasladar tus propiedades. Pero la próxima vez dice en Lucas 21:28, entonces verán el Hijo del Hombre que viene en una nube, con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas empiezan a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Se acerca vuestra redención, pero el requisito es, has recibido al Mesías como el Mesías sufriente en la cruz y te has arrepentido de tus pecados, entonces estás preparado para levantar tu cabeza porque tu redención se está acercando. En Isaías 53 empieza: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Fijaros que hablando de esto de los judíos y su relación con el capítulo de Isaías 52-53, empezaron con que ellos eran el siervo sufriente, luego sacaron la teoría de los dos Mesías, pero tampoco le cuadra mucho. ¿Y saben lo que han hecho ahora? Lo han apartado de sus lecturas. No lo leen. Ellos tienen un sistema de lectura
que se llama Parashá, que es un sistema de lectura cada año, y era una porción de las Escrituras, lo han quitado, porque no quieren entenderlo, porque no quieren entenderlo. Y lo han quitado del medio. Pero Isaías 53 es tan claro, está tan revelado lo que hizo Jesús, está tan revelado quién es Jesús, para qué vino, está tan revelado también porque dice que al final todos los que le sigan, él va a ver un fruto, va a haber un fruto. No, su generación como generación no va a ser contada, pero sí que va a haber un fruto espiritual en él. A todos los que creyeron les dio el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no nacen ni de carne, no de cultura, no de religión ni de carne, sino que nacen de Dios por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. Ese es el plan de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿os acordáis? Una de las cosas que dijo, y en la Biblia no lo narra así, no lo narra en hebreo, dice Elí, Elí, lama sabactani, que traducido era Dios mío, ¿cómo me has abandonado? ¿Por qué? Lama, ¿por qué me has abandonado? Yo en un principio esto no me cuadraba, que si sabemos que si Jesús es Dios, ¿cómo podía decir que Dios le había abandonado? No, nunca he entendido. Pero indagando y escudriñando, Dios me reveló que Él no estaba diciendo eso porque se sentía abandonado. Él está haciendo eso porque estaba citando el Salmo 22 en ese momento. ¿Por qué? Para que la gente que estaba allí se diera cuenta de que se estaban cumpliendo las Escrituras. ¿Qué dice en el Salmo 22? Vamos para allá. Dice, Dios mío, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Lama sabactani, ¿por qué estás tan lejos de mi salud y las palabras de mi clamor? Otro salmo profético que nos dice en ese momento, que nos narra como si no sé cuántos años, cientos de años antes, nos está narrando lo que está haciendo Jesús. Y yo creo que cuando Jesús estaba allá en la cruz, estaba recitando este salmo. Dice en el versículo 7 de este salmo, todos los que me ven se escarnecen de mí. En el versículo 17, holgaron mis manos, o sea que agujerearon mis manos y mis pies. Otra profecía que se cumple, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Algunos decían, sálvele el Señor, libérelo, puesto que en él se complacía. Y así exclamó el Señor antes de morir, Dios mío, clamo de día y no oyes. Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba recitando. Yo creo, no sé si habéis visto la película de La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo se narra esta misma acción en arameo. Entonces dice algo así, alaje, lama sabactani. Por eso una pista que nos da, ¿y por qué no entendieron? Algunos dicen que en ese momento escucharon como si llamara a Elías, decían, mira está llamando a Elías. No entendían, ¿por qué? Porque no entendían el hebreo. Entonces no entendían que Jesús estaba recitando un salmo en hebreo para que se dieran cuenta los que estaban allí de que se estaban cumpliendo las Escrituras. Te aconsejo que leas el Salmo 22 y verás cómo todo se cumple en ese momento. Eso está en Mateo 27, 47. Vamos para allá. Mateo 27, 47.
Dice, alrededor de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías, porque no entendían. ¿Por qué? Porque el hebreo no se hablaba, el hebreo solo se hablaba en la sinagoga o en la liturgia. Nadie entendía lo que estaba diciendo, pero él estaba recitando el salmo en hebreo para que entendieran que lo que estaba ocurriendo ahí estaba profetizado mucho antes de lo que ocurriera. Pero así habían allí algunos que no entendieron lo que estaba ocurriendo. Y hay mucha gente que pasa por Betel y no entienden lo que está ocurriendo. No tienen porque no tienen una revelación, o mejor dicho, no quieren tener una revelación profunda de quién es Cristo y de lo que puede hacer Cristo en la vida de una persona. Y algunos pues se van y no están con nosotros. Para terminar, ya una revelación en Mateo 16:13, la revelación fuerte y clara, hablando a Pedro. Mateo 16:13. Dice, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué piensan, no? Eso sería una buena pregunta hacerla por la calle. Algunos dirían Jesús es el Che Guevara o Jesús es... ¿no? Yo he visto algunas representaciones de Jesús como el Che Guevara o qué sé yo, qué dirían para ellos. O Jesucristo es una imagen, o Jesucristo es alguien que parece que estuvo, algunos dirían un profeta, a otros decían un hombre que decía cosas muy buenas. Cada uno diría una cosa, ¿no? Y lo importante ahora es hacerte tú mismo esta pregunta y no quiero que la contestéis, pero de ¿quién es Cristo para ti realmente? ¿Quién es Cristo? ¿Es una forma es otra religión? ¿Es una forma de estar aquí? ¿O qué es? ¿Quién es Cristo? Entonces, esa misma pregunta te la haces interiormente y realmente vas a tener una revelación. Fijaros que Jesús muchas veces contestaba preguntas con otra pregunta, porque es bueno. Jesús sabía que muchas veces una pregunta contestada con una pregunta puede profundizar más más adentro de una persona. Ellos empezaron ya a unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Cada uno empezó a divagar y a decir cosas. No entendían. Estaban con Jesús delante de él y no entendían, no habían tenido la revelación aún de quién era Jesús. Estaban en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, yo estuve allí y es el lugar más pagano, no sé si de ahora, pero de la época, era el lugar más pagano que había. Era un lugar con altares, era un lugar donde se adoraba al dios Pan. Allí era pagano, pero griego, con dioses griegos. Y él allí en medio rodeado de todo eso, rodeado de toda esa presión, en ese momento, rodeado de esas circunstancias, pregunta, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Luego hace una pregunta más directa y dice en el 16:15, él dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y de repente el bruto de Simón Pedro, sabemos que era un lanzado, así de repente dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fijaros uno, que si eres Elías, que si eres Juan el Bautista que ha resucitado, si eres tal, si eres el otro, y de repente Pedro
Dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No es algo cultural, no es algo religioso lo que tú estás diciendo ahora o lo que estás recibiendo ahora. No es algo tradicional, no es algo que te ha enseñado otro, sino mi Padre que está en los cielos. Es pura revelación de Dios. Dice, tú has recibido una revelación en este momento, algo que nadie entiende aún, algo que los profetas estaban esperando desde hace muchos siglos atrás, algo algo que estaba preparado ya desde antes de la fundación del mundo. El misterio, Cristo en nosotros, dice la Biblia, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y luego para terminar ya, dice, más yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿cuál es la piedra? Para mí la piedra es, sí, sabemos que es Cristo, pero la piedra es la revelación. Sobre la revelación de Cristo, sobre la revelación de Dios, estableceré mi iglesia. Si tú estás aquí esta tarde, si no has venido por primera vez, es porque tú has tenido una revelación de Dios. Porque hemos tenido una revelación de Dios. Podíamos estar en otro sitio, podíamos estar en otro lugar, pero estáis aquí escuchando a un pesado, aquí que ya lleva no sé cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque habéis tenido una revelación de Dios y queréis más de Dios. Y la iglesia se establece en la revelación. Y es más, dice, allí en Cesarea de Filipo estaban rodeados de lo que se llamaban las puertas, eran como 3 cuevas, que allí la gente iba, tenían sus dioses paganos y iban a adorar. Y en ese momento dice, sobre esta edificaré mi iglesia y las puertas esas que estáis viendo ahí, Cesarea de Filipo, las puertas que llevan al infierno, las puertas que mucha gente en ese momento estaban adorando y les estaban llevando al infierno, dice, sobre la iglesia, teniendo una revelación fuerte, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Necesitamos una revelación fuerte de Dios en nuestras vidas. Necesitamos entender profundamente lo que ha hecho el Mesías. Y no solo eso, necesitamos escudriñar las Escrituras para que otros para poder mostrar esta revelación a otras personas que lo necesitan. Vamos a ponernos de pie. Simplemente deciros una curiosidad, en el Salmo 22 siempre se usa un título y dice al músico principal sobre el Ajelet Sahar. Normalmente lo pone en hebreo. Esto creo que significa el siervo de la mañana. ¿Y por qué dice el siervo de la mañana? Yo he estado dándole vueltas. ¿Por qué dice eso? Hay muchos salmos que tienen unos títulos así. Sería interesante hacer un estudio sobre los títulos de los salmos. ¿Por qué dice el siervo de la mañana? Porque el siervo de la mañana clama. Clama. Como el siervo clama por las aguas, así clama. Pues nosotros tenemos que clamar por una revelación de Dios en nuestras vidas, que realmente nos cambie, que realmente en circunstancias difíciles nos haga ver las cosas de otra manera, que a pesar de las circunstancias podamos ver lo que es la verdad y lo que es y irnos hacia lo profundo de Dios. Si pueden subir los músicos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo voy a preguntarte, para que te hagas esa pregunta en esta tarde, en esta noche.
Porque según tú te contestes en esa pregunta, verás si de verdad tienes a Cristo revelado en tu corazón, o solo es una emoción, o o es algo pasajero. Yo sé que muchas personas aquí tienen la revelación de Cristo en su corazón, pero hay otras personas que aún están diciendo que es esto. Cierra tus ojos, por favor, y hazte esta pregunta. ¿Quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Hemos visto que algunos creen que hay dos Mesías, pero realmente solo hay un Mesías. Y si no lo estás, tienes que estar preparado porque no es mucho tardar, porque el tiempo es el tiempo pasa rápido. Va a venir ya el Mesías como Rey y como Señor a juzgar a la humanidad. Y ahora has tenido, fíjate, sí, bueno, has tenido, no, hemos tenido, por su misericordia, la oportunidad de poder recibir al Mesías sufriente, de poder tener la revelación del Mesías sufriente, para que podamos estar a punto, para que podamos estar listos. Había una canción de Bob Dylan que se llamaba Are You Ready? ¿Estás listo? Para que cuando venga el Mesías, el hijo de David, el Mesías que va a venir como rey, ¿estás preparado para recibirlo? ¿Estamos preparados para recibirlo? Hazte esta pregunta. ¿Quién dices tú que es el Cristo, el Mesías? Y según te contestes esa pregunta, vas a saber en qué situación estás. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de tradición, estamos hablando de revelación, una revelación que ni las puertas del infierno pueden contra ella. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, sabemos que el pueblo sin una revelación se pierde, se aparta, muere. Pero queremos que tú sigas revelándonos tu palabra en nuestros corazones, Señor. A pesar de los tiempos malos que vengan al mundo, a la sociedad, tú vas a glorificarte cada vez más en nosotros. Tú vas a revelar a tu pueblo tu gloria, vas a seguir revelando como lo has hecho, Señor, hasta ahora. Y vamos a ver tu poder, Señor, sobre las puertas del infierno. Porque tu poder puede vencer las puertas del infierno, Señor. Danos ese poder, Señor, esa revelación en nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por tu palabra y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.